Conoce en este video las razones del por qué las iglesias deben pagar impuestos y las razones de quienes dicen el por qué no pagarlos. ¿Quiénes defienden a los pastores de mega iglesias para no pagar impuestos? Parte 1. En todo este debate de si las iglesias deben o no pagar impuestos hay argumentos volando de lado a lado. Lo cierto es que ya no es secreto que las iglesias en Colombia se hayan convertido en negocios fructíferos. Solo basta con ser buen orador y decir un par de versículos bíblicos para comenzar una comunidad religiosa en Colombia. Porque recordemos que para ser pastor no hay requisitos. Para esto es importante recordar que los que tienen miedo a pagar impuestos no son necesariamente las iglesias de barrio o las iglesias pequeñas. Estas ni siquiera tienen propiedades para declarar renta. Esta es una retórica que han venido usando las mega iglesias, quienes son realmente las que le temen a la tributación. Por ejemplo, la iglesia del G12 de César y Claudia Castellanos, con sedes en más de 18 ciudades en Colombia y 14 países en el mundo. Es uno de los conglomerados religiosos económicos más poderosos de Colombia, no solo por sus suntuosas propiedades, sino por su participación en la política. Claudia Castellanos fue senadora de la República y embajadora de Colombia en Brasil en el gobierno Uribe. Fue catalogada por la revista Cambio como la reina del ausentismo en el Congreso y también fue investigada por enriquecimiento ilícito. Como no hay regulación en estas iglesias, es casi imposible saber de dónde vienen los recursos. Imagínense ustedes si esta no es una manera muy fácil de lavar dineros sucios en un lugar sin regulación. ¿Y por qué no quieren que los regulen? Y como estas hay cientos en Colombia, como Manantial de Vida, Eduardo Cañas, como Avivamiento de Ricardo y Patricia Rodríguez, la Iglesia Bethesda de Enrique Gómez, quien además ha estado envuelto en crímenes como manipulación y compra de testigos y apropiación ilícita de bienes. Y otra joya, como la Iglesia El Shaddai de Francisco Jamocó, quien ahora está imputado por violencia sexual por haber abusado sexualmente de un decenar de mujeres. ¿Qué merece que defendamos este tipo de organizaciones? Estos pastores de mega iglesias sí usan a los pastores de barrio, a los pastores de territorios apartados como fachada y como excusa para decir que como pobres viejecitos no tienen ni con qué comer. La verdad es que sí hay pastores que realmente trabajan con las uñas por ayudar y trabajar pastoreando sus comunidades, pero estos pastores han sido invisibilizados y abandonados por estos pastores de las megas que ahora los quieren usar. Iglesias deben ser lugares de ayuda, de refugio, de esperanza, no centros donde le vacían los bolsillos a los pobres prometiendo bendiciones que nunca les llegan. Eso también es estafa y debería ser un delito. En estos casos no se puede defender lo indefendible. Las iglesias sí deben ser reguladas. Y regular a estas megas con impuestos es un muy buen comienzo. ¿Quiénes defienden a los pastores de megas para no pagar impuestos? Parte 2. La razón por la cual las iglesias tienen un régimen especial es porque como las fundaciones son sin ánimo de lucro y cumplen una labor social. Sin embargo, muchas de estas iglesias, y especialmente las que se convirtieron en megas, que es el objeto de estos videos, se dedicaron a predicar prosperidad y dejaron muy de lado esa responsabilidad. Es que hay que aclarar que los actos esporádicos de caridad no son la responsabilidad de una iglesia, eso lo puede hacer cualquier persona. Las iglesias deben hacer mucho más. Hay que recordar que según la tradición judeocristiana, el concepto de diezmo tenía una responsabilidad directa con los más vulnerables de la sociedad. En el Estado teocrático de Israel, el diezmo era dado para la manutención de los levitas y del templo. De esta misma manera, el templo tenía un espacio para almacenar comida y enseres para los más vulnerables. Era parte de un mandato, no era una opción ni era caridad. El cuidado de la viuda, del huérfano, del extranjero era parte fundamental de la ley y del cuidado y de la práctica ética y moral de los israelitas. Más, parte del mandato mosaico en Israel era que no debería haber pobres en medio de ellos. ¿Cuánto predican de eso estos pastores que se dicen tan conocedores y poseedores de la palabra de Dios? Ahora, en las iglesias primitivas el diezmo ya no se practicaba de manera general. Sí se practicaban las ofrendas y se animaba a que se diera en generosidad, pero era precisamente para cumplir su labor social, que era expandir el evangelio y ayudar a sus hermanos en necesidad, nunca para enriquecer a un pastor. Fue la labor de los cristianos en ese momento que un emperador romano llamado Juliano, que odiaba a los cristianos, empezó a crear restaurantes y centros de atención para los más pobres. Eso porque él temía la popularidad creciente de los cristianos precisamente porque ellos se habían dedicado a ayudar a los más vulnerables y él no quería que los cristianos se tomaran el imperio. Ahora la pregunta es, ¿cuántas de esas mega iglesias de hoy en día en Colombia tienen ese tipo de ayuda? Porque hay que recordar que dentro del mandato cristiano, cuidar del otro no es un acto esporádico, ni voluntario, ni tampoco de caridad. Es parte de nuestra naturaleza. Pero ¿cuánto de esto enseñan y practican estas mega iglesias? Al contrario, no es secreto el estilo de vida de estos megapastores. ¿Dónde viven? ¿Qué se ponen? ¿En qué carro andan? ¿A dónde viajan? ¿Y a costa de quién? En Colombia, ¿cuál ha sido la labor y el impacto social de estas mega iglesias en la eliminación de la pobreza, la inequidad, en la construcción de paz y la eliminación de la violencia? Porque este evangelio de la prosperidad está beneficiando, sí, ¿a quiénes? ¿A Colombia? A ellos. ¿Quiénes defienden a los pastores de megas para que no paguen impuestos? Parte 3. La razón fundamental por la cual el gobierno le da exención de impuestos a las iglesias es porque estas se supone son sin ánimo de lucro.
Si esto se acaba, la exención también debe acabarse. Importante aclarar que la iniciativa de impuestos a las iglesias no viene del gobierno Petro ni tampoco de su gabinete. El ministro no incluyó las iglesias así como lo prometió Petro en campaña en la reforma tributaria. Esta iniciativa viene de la ciudadanía. Las mega iglesias en Colombia tienen múltiples negocios de los cuales se deslucran sus pastores, pero quizá lo más lucrativo es la manipulación al momento de pedir ofrendas pacto con cifras de dinero específico, lo cual ni siquiera es bíblico. Nadie es un secreto como las iglesias que hemos mencionado y muchas otras han enriquecido a sus pastores de manera exorbitante. Y con esto aclaramos que esto no es un ataque a las empresas, ni a los emprendimientos, ni a cualquier otro tipo de negocio. Pero también aclaramos que las iglesias y la fe cristiana jamás deberían ser negocio. Sin embargo, hay quienes salen a rasgarse las vestiduras como si ponerles impuestos fuera a tocarles lo más sagrado, y probablemente sí, el bolsillo de muchos es lo más sagrado. Uno de los que ha dado la pelea de frente contra esta iniciativa de poner impuestos a las iglesias es el pastor de la mega iglesia Misión y Paz y ex senador John Milton Rodríguez. Antes de recordar que John Milton fue de los que se opuso fervientemente a la negociación con la guerrilla de las FARC, es decir, él prefería que mataran guerrilleros y que siguiera la guerra en lugar de una salida negociada al conflicto. También le dio su apoyo incondicional al cuestionado ministro de Defensa Molano cuando la policía en el estallido social dispararle a civiles. Hoy en día hay varios de esos policías que están siendo juzgados y procesados por asesinato. Congresista del Partido Verde Catherine Miranda, haciendo caso a sus electores, de los cuales me incluyo porque yo voté por ella, empezó el debate acerca de la tributación a iglesias. Cuando ella le nombra a John Milton datos verídicos de cómo él ha manejado su iglesia, él le responde: usted terminó de ser el representante legal de su iglesia y se la pasó a su esposa, y así van a pasársela a sus hijos, y así van amasando muchas fortunas, muchas iglesias. Entonces mi sugerencia es... Te pido respeto porque me estás diciendo, no me estás No, le estoy diciendo que usted terminó de ser ya hablaste de mi familia, representante legal te pido y se le respeto entregó a su porque esposa. no, yo no he almacenado ninguna riqueza y respéteme y respete mi familia, no sea atrevida. Yo no lo estoy respetando Vicky, yo en le ningún pido un momento. favor, Yo lo que yo le me estoy retiro pidiendo es del que debate. respeten. Se me parece al marido infiel que lo cogen con las manos en la masa y lo niega todo y se hace el indignado. Ahora, decir la verdad es sinónimo de irrespeto. ¿O será que una mujer cuestione a un líder religioso es pecado? ¡Ah! Señor, perdónanos. Gracias por llegar al final de este video. Si te gustó, apoya este canal con el like y tu suscripción. Chao, nos vemos en otros de mis videos.